A luces y sombras de nuestra historia. Muy buenas noches, una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Bienvenidos, a todos los oyentes, les agradecemos como siempre que nos estén siguiendo. Y hoy vamos a tratar un tema justamente en el mes de la mujer, en la Semana de la Mujer, y como también se ha conmemorado el Día de la Mujer el 8 de marzo, el tema justamente va a ser la mujer en la historia. Un personaje que ha sido ocultado de la historia, digamos, de la historia liberal, ¿sí? Y que y a nivel mundial también ha sido un personaje postergado, la mujer, pero que la historiografía ha retomado como tantos otros temas. Generalmente cuando hablamos de historia de la mujer o lo que nos han enseñado en los colegios eran las mujeres de los grandes personajes, ¿no? Acompañando a San Martín, acompañando a Rosas, pero no se habló tanto también de la mujer del bajo pueblo, ¿no? Los sectores subalternos. Así que vamos a hacer en este programa un recorrido histórico de la mujer a través de la historia, fundamentalmente acá, en Argentina, desde el siglo XIX hasta nuestros días, las conquistas sociales, su lucha dentro del movimiento obrero, las higienistas, Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri, que fue la primera mujer que votó. Si bien su voto fue después anulado, al menos lo intentó. Al menos quiso y votó. Así que es un dato que muchos, por lo menos muchos alumnos de mi colegio no lo saben, así que es bueno recordar a Julieta como una de las primeras feministas en el siglo XX. También, hablaba recién de las higienistas, que fue esta primera corriente de principios del siglo XX, en donde estaba Alicia Moro de Justo, médica, que fueron las primeras que se empezaron a preocupar por las condiciones, ¿no? de la mujer obrera, ¿sí? Cómo vivían, cuáles eran sus condiciones de trabajo, sus condiciones sanitarias. Han hecho, han logrado las primeras conquistas. Después, si seguimos con nuestra gran heroína nacional Eva Perón, con el voto femenino, al lado también del general Perón. Pero antes también podemos remontarnos al siglo XIX, con las grandes mujeres de la independencia, como Remedios de Escalada, que han tenido un protagonismo importante, ¿no? No solamente acompañando a sus maridos, sino que han sido protagonistas políticas, como Encarnación Ezcurra, por ejemplo, que si bien venía de una de las familias de comerciantes más poderosos, los Ezcurra, en Buenos Aires, ella no ocupó solamente un lugar al lado de su marido, Juan Manuel de Rosas, sino que también, cuando él estaba en la campaña al desierto, fue su armadora política en Buenos Aires y también encabezó la revolución de los restauradores, ¿verdad? Sí, digamos lo siguiente, que sí. La mujer fue invisibilizada, el protagonismo de las mujeres en general fue invisibilizado en la historia, pero no solo en la historia liberal, sino en la historia en general, porque la historia ha sido escrita por hombres. Y creo que esto excede la cuestión de la historiografía liberal. De hecho, el papel de la mujer en la lucha por la independencia o en la colonia o en los distintos periodos de la historia, recién ahora se está abordando de manera más o menos sistemática en la historia.
hay una deuda en los estudios históricos del papel de la mujer, y no me voy a extender demasiado porque acaba de llegar nuestra invitada, Yo la voy a presentar. Sí, la va a presentar Marilyn. Bueno, acaba de llegar Marcela Durrié, médica, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, mandato cumplido entre 1991 y 1995, miembro del Consejo Asesor de la Mujer en el Banco Interamericano de Desarrollo, concejala de San Isidro entre los años 2013 y 2017, coordinadora general del programa Ciudades por la Educación de la UNICEF entre 2009 y 2011. Ella promovió la ley de cupo, también fue promotora, junto con otras compañeras, de la ley de paridad. Así que bienvenida, Marcela, es un honor tenerte entre nosotras. No, gracias. Entre nosotros. Y disculpen que llegué ahí, pero vengo de lejos y Lo importante es que estás acá, bienvenida. Sí. no, les agradezco a ustedes la invitación. Además es un tema que me encanta, digamos. Y eso que estaba escuchando recién, les cuento una anécdota porque es divertida. Cuando nosotros peleamos la ley de cupo, que éramos muy poquitas, éramos el 5%, ¿no? Fuimos a ver al general, habíamos ganado por lo del cupo, que yo estábamos aceleradísimos. Y ustedes recuerdan que no había, porque las cosas se normalizan, ¿no? Uno no está acostumbrado a ver mujeres policías, militares. Sí. Entonces lo fuimos a ver al general Balsa a decirle que queríamos que hubiera mujeres en el ejército. Y curiosamente, Balsa nos dice: nunca hubo mujeres en el ejército. No, San Martín no las quería, por ejemplo, en el ejército. Es el único, pero sí hubo mujeres con grado en todos los demás ejércitos y también en los fortines en el sur. Digamos, porque uno se acuerda de Juana Zurduy. Se dio Manuela Pedraza. También. Claro, pero hubo Hubo muchísimas cuarteleras o fortineras que acompañaban a claro, a pero su que hombre. tenían Y que tenían eso grado, tampoco, que tenían grado grado y peleaban. militar. Uno de los casos más claro. emblemáticos, la Pancha Hernández. Totalmente, pero además tenían grado militar, se jubilaron como militares. Nosotros juntamos en ese momento toda la información solo para explicárselo al general Balsa. Que no era algo que se nos ocurrió ahora, sino que ya venía Claro, que no de era antes. verdad lo que él decía. Ahora, realmente lo decía en serio, no es que estaba, es más, no estaba en contra. De hecho, después de eso incorporaron mujeres al ejército. Bueno, pero eso tiene que ver con lo que hablaba Javier antes de la invisibilización de la mujer, ¿no? Que es propia del liberalismo, porque en realidad en las sociedades preliberales la mujer tenía un protagonismo fundamental, y eso se ve en la participación, por ejemplo, en las cortes, donde tomaban un papel muy importante en los procesos decisorios. Como continuidad de la sociedad aristocrática, aquí tenemos a lo largo de todo el siglo XIX un papel central de la mujer en lo que tenía que ver las tertulias, que si bien las mujeres no votaban, pero intervenían activamente en la confección de listas, en la redacción de artículos de prensa y demás. Ahora, el liberalismo, ¿qué es lo que hace? Define, diferencia los ámbitos de lo público y lo privado, identifica lo público con el hombre, y para la mujer construye el reino del hogar, que es el de la ama de casa. Sí. Entonces, por esta razón, el liberalismo, en lugar de significar un avance en cuanto a las libertades y a los derechos de las mujeres, lo que significó fue un proceso de retroceso muy marcado, y es por esto a lo mejor que pasaba que Balsa ve esta situación, porque algunos como San Martín podría agarrar y a lo mejor molestarle por el tema de la disciplina interna, pero nosotros tuvimos 170 mujeres que fueron caudillos, o caudillas en todo caso, no que participaban de la lucha, sino que en toda la zona del noroeste y del Alto Perú hubo más de 170 mujeres que tuvieron tropa a cargo y que tenían muchas de ellas sus tropas compuestas no solo por mujeres sino también por hombres. Estas son cuestiones importantes, porque si no se construyó un sentido común de que el lugar de la mujer era tal, el hogar. Y bueno, y aquí lo vemos. Me encanta que lo digan porque realmente está invisibilizado. A ver, ¿qué nos enseñaron en la escuela de Mariquita Sánchez de Thompson? Que tocaba el piano, que era una tonta que tocaba el piano en su casa. La perichona. Claro. Claro. Mira, hace unos años estaba en un acto en la casa de Rosada. Y había mucha gente. Había una docente que estaba con una nena. Sí. Y la nena ve una imagen, un cuadro de Juana Zurduy. Y dice:
acá hay algo que está mal, dice, una mujer con un arma. Ah, mira Y era vos. lo que le habían instalado en la escuela, naturalmente, el hecho de que la mujer y el arma no iban de la mano. Sí. Pero yo pongo el ejemplo porque para poner a alguien del bando contrario, por decirlo de alguna manera, Encarnación Escurra también era una mujer de armas tomar y era un cuadro político importante. Sí. Y son contemporáneas y están en lugares distintos, pero le digo, las dos. Una pasó a ser una bruja que le pegaba con alquitrán la cinta roja en el pelo, qué sé yo, y la otra pasó a ser una tonta y hay Bueno, pero lo que molestaba no era el alquitrán, era la referencia, era una gran referente popular Sí. y básicamente expresar los Totalmente. sentimientos de la mayoría. Y la sociedad Si popular ustedes me restauradora. permiten, voy a Sí. disentir. Bueno, vos Bueno. Porque para mí no es una unitario. cuestión, no por eso, no, al contrario, reivindico el papel de la mujer de Rosas, de todos estos personajes de la historia. Pará. Encarnación Escurra, si se Encarnación puede, Escurra, no la mujer de exactamente, Rosas. Encarnación Escurra, exactamente. Reivindico su papel, que no solo era una armadora política, sino una gran dirigente política. Pero lo cierto es que la invisibilización del papel de la mujer es una cosa que atraviesa los distintos sistemas políticos. No es solo del liberalismo. En el liberalismo, cuando se construye la historiografía liberal en la segunda mitad del siglo XIX, esto se hace más pronunciado. Pero si vamos a la historia de la colonia, por ejemplo, tenemos una situación que se empieza a configurar en la cual, por ejemplo, para tratar de ejemplificar de qué manera la mujer tenía vedados el acceso a toda forma, mucho antes del liberalismo, hay un caso paradigmático, que es el de la monja alférez, Catalina de Erauso, una mujer que a los 15 años se escapa del convento en el País Vasco y se disfraza de hombre para poder llevar una vida libre. Ujú. Porque el destino de la mujer en la Edad Media, cuando todavía no existía el liberalismo, era el convento o el matrimonio. O ser bruja. O ser bruja. No ser bruja. Y en los cementerios y los campos de batalla de toda la Edad Media se ha encontrado enorme cantidad de esqueletos de los muertos combatientes que eran mujeres, Sí, que claramente. peleaban disfrazadas de hombres, porque la única manera de poder liberarse del destino del convento o del casamiento o de ser quemada como bruja era disfrazarse de hombre. Hasta hubo un papa que fue mujer, que es la papisa Juana, en plena Edad Media. Pero bueno, lo dejo ahí y no quiero me parece que abundar. vale la pena, un tema muy interesante. Hay que hacer una aclaración acá, Sí. y es que efectivamente en la sociedad aristocrática, previa a la Revolución Francesa, a los cambios del liberalismo, había mujeres que tenían un gran protagonismo, que eran las mujeres de la aristocracia, Claro. lo que era muy diferente a las mujeres de los sectores populares y a los sectores populares en general. Lo que sí ocurre es que cuando se configura la órbita pública del liberalismo, se empiezan a generar los salones, los espacios de reunión, etcétera, que son masculinos, y colocan los espacios de reunión públicos por fuera de lo que eran las tertulias o los lugares donde participaban. Yo puedo decir algo, yo Sí. lo de las tertulias, a mí cuando puse a leer esto me llamó mucho la atención, porque las mujeres de mi generación, que yo ya estoy bastante pasadita, de algún modo también organizábamos tertulias. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, entonces terminé organizando todas las... Mi casa era la unidad básica, era mi casa. Claro. Y conozco muchísimos ejemplos iguales, porque las mujeres no teníamos posibilidades de hacer reuniones Claro. fuera de tu casa. Entonces, mientras le daba la teta a uno y cocinaba con el plumero, pasaba, qué sé yo, ibas discutiendo con los compañeros, pues no había otra manera de hacerlo. Tenías el club. Claro. Entonces, el mecanismo de las tertulias con otras variantes, y después leí algunas biografías de mujeres varias, digamos, pero Golda Meir, Indira Gandhi. Hay algo de eso de la tertulia que tiene que ver con poder cumplir el doble rol, Claro. ¿no? Digamos, en mi caso es clarísimo, yo ya lo tenía totalmente asumido que era la tertulia, pero
pero fue un mecanismo que le permitió a las mujeres participar. Claro. Y vos Si no tuviste podían desde muy haberlo joven hecho. una activa participación política, ¿no es cierto? En los años 70. Sí, antes. No me mandes en cana. Eso es un tema muy interesante, A ver, la mujer de Pero los es muy años interesante 70. eso, sí. Es mucho más interesante, o me parece, una década que fue una década de ruptura, que es la década de los 60, de la que nadie habla, porque en la Argentina está todo muy connotado por el proceso de los 70, del cual yo también participé, pero digamos, que es un periodo muy corto, ¿no? Pero en el mundo los 60 fueron un momento de ruptura, y para las mujeres la aparición de la píldora separó Sí. el sexo de la reproducción, y eso fue a ver, más allá de lo concreto, digamos, lo separó en la cabeza de las mujeres. Es la primera vez. A ver, insisto, habría que leer Historia de la Vida Cotidiana, empezar desde antes, cuando la sexualidad era mucho más libre, los hijos eran del que le correspondía, digamos, porque nadie podía probar de quién eran, y además... Como bien vos decís, la píldora es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión, pero además acompaña todas las luchas de los derechos civiles, que obviamente incluyen a las mujeres. Porque, digamos, las mujeres siempre han estado, es más, han sido iniciadoras de la Revolución Francesa, la empezaron las mujeres. La Revolución Rusa la empezaron las mujeres. El ejemplo de la Revolución Francesa es fantástico, porque ustedes sabrán el ejemplo de Olympia de Gouges. No sé nunca sé bien cómo se pronuncia, pero Olympia de Gouges, que era una intelectual, no era en el momento que redactan la Declaración de los Derechos del Hombre, se junta con las mujeres que habían estado peleando a la par de los varones, y arman la Declaración de los Derechos de la Mujer, porque la Declaración de los Derechos no las incluía. Y entonces tuvo el honor de que a las mujeres las colgaban, como a los presos comunes, a la gente importante la decapitaban. Entonces tuve el honor de ser guillotinada, porque había sido una mujer importante en la Revolución Francesa. Así que la pelea por los derechos de la mujer, específicamente como declaración, empieza en la Revolución Francesa decapitando a la jefa a la que lo propone. Sí, no solo esto, sino que el papel que jugaron las pescaderas, que eran las mujeres que vendían pescado y que tenían, bueno, decían que tenían músculos a partir de lo que era su actividad, y que como se suponía que no las iban a reprimir del mismo modo que los hombres, fueron las que llevaron adelante las principales acciones en todo el proceso, incluso la toma de la Bastilla. Claro. Y en las luchas indígenas en América, la mujer iba a la par del hombre. Así en el es. caso de Tupac Amaru, Bartolina Totalmente. Sisa. O alguien poco Tupac querida como la Atay. Delfina, más adelante por la aristocracia entrerriana, ¿no? Pero que Claro, que vos importante. hace poquito escribiste Yo un muy escribí sobre interesante eso porque es una artículo, historia sí. realmente notable, esa de alguien que no se sabe cuál es el origen, pero que desempeñaba todos los roles que podía desempeñar una mujer en cada uno de los espacios. Entonces luchaba como coronela en el campo de batalla, en las reuniones aristocráticas era la mejor vestida, tenía una gran habilidad para bailar, cantaba, tocaba la guitarra, era una mujer múltiple en este caso, y claro, pero también ganaba el odio, el rencor del resto de las mujeres que estaban amoldadas a lo que eran los códigos Y sociales de la época. hubo otro caso extraordinario, que es el de Manuelita Sáenz. También. La libertadora del libertador la llamaba Bolívar, porque Sí. le debía su vida en un momento que le iban a cometer un atentado a Bolívar. Fue ella quien lo salvó, porque también era una mujer de armas tomar que participó en numerosas batallas con grado militar. Todas las mujeres de Macacha Güemes, que hicieron una tarea, además de espionaje extraordinaria, se infiltraban en la fila del enemigo. Había que tener mucho coraje para hacer eso, digamos. ¿Cuántas anónimas Matajari tenemos? Pero montones. Así es. Y ahí en El Salta, éxodo una jujeño. mujer que ahora no recuerdo su nombre, en este momento no lo recuerdo, pero que fue emparedada, la emparedaron como castigo por haber hecho espionaje a favor de la revolución, De la ¿no? revolución. Además, mujeres de esa O época Martina se dedicaban a Chapanay, que ha seducir quedado generales totalmente españoles. escondida. Claro. Eso Claro. viene bien de ruptura, ¿o no? Sí, sí, Sí. sí, sí. Le vamos a mandar un saludo a Jessica Flax, que nos está escuchando. Y también, aparte... Porque nos de la buscaba historia- por otra radio, me parece. puede claro, ser. ya ponía la Sí. otra radio y Sí. no aparecíamos.
No solo la historiografía liberal, digamos, como bien decía Alberto, ha invisibilizado a la mujer o la ha postergado, digamos, al ámbito doméstico, sino también la historiografía positivista. Estas mujeres que eran de armas tomar y que tenían un gran poder político, las caracterizaban como mujeres crueles, implacables, animalizadas. Yo voy a leer un pequeño fragmento de José Ingenieros, un personaje emblemático de la historiografía positivista, que hablando de Encarnación Escurra, la caracterizaba como la mujer que organiza el espionaje y las mazorcadas, ordena las palizas a los adversarios, las instrucciones a los amigos, manda balear casas, maneja sumas cuantiosas, aconseja a los legisladores. ¿Te imaginas que si dijeran eso de un varón? Es No. un genio, Claro, un claro, dirán que bueno. un crack, como dicen los chicos. ¿Viste? Claro. Entonces acá también hay que ver la historiografía positivista cómo caracterizaba a estas mujeres que llegaban a tener poder político y no solo se quedaban al lado de los hombres, ¿no? Pero, a ver, más cerca en la historia del siglo XIX, las escritoras firmaban con nombre de varón. Claro. Sí. La mujer de la pareja de Federico Chopin, Jorge Sand, era una escritora que tuvo que adoptar un nombre masculino y se vestía de hombre. O sea, era como una continuación de lo que había pasado en la Edad Media con las guerreras, ¿no? Anaïs Nin Claro. firmaba como varón. A ver, casi todas ellas firmaban como varón. Firmando con el conservadurismo varonil, sí. La famosa escritora que es como un emblema feminista también, Colette, También. que escribía con el nombre del marido. Claro. Y durante... Es más, escribía y decía que el marido Claro. decía que eran obras de él. Claro, que es mucho más exactamente, grave. exactamente. La apropiación. Digo, hasta qué punto éramos y somos en cierta manera la propiedad de un varón. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y aún ahora, por lo menos así creen los varones. Cuando dicen la maté porque era mía, que en el fondo es lo que dicen los femicidas, en realidad están diciendo esto. ¿No? Bueno, eso lo dicen muy pocos hombres y nos adjudican a todos. No, dicen, está hablando pero de los femicidas. No, por eso. no, pero creo que aquí hay un tema pero de interesante. alguna, a ver, el patriarcado nos cruza a todos y todas, Sí. a todes. A todos. Tenés un grupo de acá de admiradoras femeninas que Pero están mandando mensajes. deben ser Sí. mis compañeras. María Rosa Maffesoni. Hola a todos, besos a mi querida Marcela. Ahí ya excede Ay, a el los demás simple no. comentario. Todos. Nos saludó a todos, pero le manda besos a su querida Marcela. Soledad Benítez dice, excelente Marcela Durrié, conceptos clarísimos, sos una gran luchadora. Entonces vuelve Maffesoni y dice, Pero la voy a paridad venir le más debe seguido. muchísimo a Marcela, vos le pagás. Sí. A María Rosa. No, es un oyente habitual de nuestro programa. Marcela es la voz de muchas y va dejando una huella imborrable, un alegrón bárbaro escucharla. Bueno, qué buenos mensajes, la verdad que Bueno, muy... yo les agradezco, de verdad, a todas. Bueno, pero es un reconocimiento porque sos Sin una dudas. luchadora y Claro. se ve que muchas compañeras se identifican con tu tarea, ¿no? Bueno, podemos saludar a todas nuestras oyentes. Podemos seguir con Eva, ¿no? Porque también ha sido una mujer emblemática, caracterizada también como una implacable, cruel, por cierta, digamos, historiografía. Si bien ella era de los estratos sociales más bajos, ¿no? De la sociedad. Pero yo creo que hay algo muy importante en Eva, que ella promovió que la mujer que ingresara a la política no tenía por qué necesariamente ser una persona instruida. Podías ingresar a la política sin tener que ser una persona con estudios avanzados, como, digamos, lo venían promoviendo otras que fueron grandes líderes femeninas, como Alicia Moro de Justo, que decían, digamos, todo lo contrario, ¿no? Que la mujer necesitaba cierta instrucción para votar, ¿no? Y eso, digamos, que restringía un poco también el acceso de la mujer. Es que yo creo que lo debiste. Bueno, acá hubo épocas en que las argentinas hicimos cosas únicas en el mundo y una fue esa, porque nosotros llegamos tarde al voto, ¿no? Había países que tenían voto muy anterior y acá recién la idea del sufragismo llegó con la inmigración europea, con las anarquistas, o sea, Los anarquistas, tardíamente. socialistas, Sí, sí, también. esos Y además movimientos. tenían las cosas, tenían
la cosa más dirigida a una teoría de si no cambiamos todo, o sea, esta cosa de que la liberación de las mujeres iba a ser cuando hiciera la revolución socialista, que no iba nada iba a llegar nunca, digamos, ¿no? Cuando uno lee algunas cosas de Marcial hay que cortar las venas, pero respecto de las mujeres, digo. Pero bueno, no importa, tuvieron el mérito de hacerlo y hubo mujeres muy importantes en esto también, no digamos que no. Y de hecho había un movimiento sufragista importante que se había frenado con la Segunda Guerra. Y entonces aparece, digamos, no se puede contar toda la historia, pero digamos, cuando aparece Eva Perón es un símbolo de muchas cosas, digamos. Primero porque en general muchas de estas mujeres que mencionábamos éramos mujeres que podían hacer esto y no le quita mérito porque eran mujeres educadas, de clases altas, que tenían otras posibilidades, porque una de Leonor de Aquitania, no sé, es otra cosa. Y en cambio, Evita por un lado rompe esto, digamos, rompe esta cosa de que no pertenece a las clases sociales altas, pero además acaba con todas las convenciones de la época. Digamos, ella misma es la ruptura con el modelo hegemónico de lo que tenía que ser una mujer en ese momento y muchísimo más digamos, una primera dama, ¿no? De lo cual ella misma dice que no es. Pero, mira, acá, además de decir las cosas que vos decías de Evita, me parece que hay una cosa más de fondo, que cuando hablan de Evita, hablan de la Evita cruel, prostituida, qué sé yo qué, o hablan de la Evita helada Evita, ¿no? La fundación. Y yo creo que eso es a propósito para ocultar lo más importante de Eva Perón, es que es la Evita política, que esa es la que nunca aparece. Y el Partido Peronista Femenino es un ejemplo único en el mundo. Lo que ella en algún momento llegó a tener 3.700 unidades básicas solo de mujeres, que además es curioso porque es historia oral que me contaron las diputadas de Evita, las cuales yo alcancé a conocer. Por ejemplo, Evita tenía cosas como que decía que los varones no podían ir a las unidades básicas femeninas. ¿Saben por qué? Porque decía, nosotros no entendemos nada de política, entonces cuando vengan los varones nos van a manipular. Entonces, claro, a ver, es una cosa de ruptura, y después ella decía, bueno, por lo menos de las diputadas de Evita, en general tenían un nivel cultural bajo porque era el nivel cultural de las mujeres de ese momento. Y sin embargo, esas mujeres consiguieron, por ejemplo, sacar la ley de divorcio, el reconocimiento de la patria por estar compartida. Eso es una cosa, cuando uno lo mira, dice, a ver, porque además yo las conocí. Para la muy época. Avanzado, sí. Es muy avanzado. Yo me sonrío porque cuando dijiste eso recordé lo siguiente. Primero que mi abuela paterna fue la otra vez revolviendo viejos papeles, encontramos un carnet del Partido Peronista Femenino. Creo que en algún momento fue presidenta de una unidad básica. Y segundo, en cuanto salió la ley de divorcio, se divorció. Aprovechó, porque después tardó como hasta los años, hasta Claro. Alfonsín. pero aún en la época, fíjense que aún en la época de Alfonsín, porque hay muchas leyes que tienen un proceso, que tienen un efecto sobre la sociedad que también producen cambios. Yo que estuve en todas, qué sé yo, creo que hasta en la Revolución Francesa, cuando se discutía el divorcio, si se hubiera plebiscitado hubiéramos perdido. La mayoría de las mujeres estaban en contra de la ley de divorcio. Y algún sentido tenían, porque, a ver, ninguna se le ocurría divorciarse. A tu abuela era una genia, pero a ver, la idea ¿cuál era? Era, bueno, te tocó, te casaste, te jorobás, ¿viste? Es así, te jodés, te y la esto bancás. tiene una asociación directa con la actualidad, me imagino. Que lo estás planteando en la asociación con, por ejemplo, el debate. A ver, el debate por ejemplo, la ley que de identidad de género, si la hubiéramos plebiscitado hubiéramos perdido. Seguro.
la ley de aborto. La ley de aborto, a eso me refería. Si se hubiera sancionado la ley de aborto, que es como otro capítulo, porque creo que se cometieron muchos errores, pero sí, si se hubiera sancionado la ley de aborto, se hubiera acabado el conflicto. así es. Porque hubiera pasado a naturalizarse y hubiera sacado el espacio para las ideas delirantes que uno escucha, Sí. además a científicas, digo, qué sé yo, que no... Sí. Pero bueno, de la misma manera que los que estaban en contra de la ley de identidad de género decían que eran enfermos psiquiátricos los homosexuales, y algunos lo piensan hoy también, y que en la ley de divorcio las mujeres iban a quedar tiradas por la calle porque, no sé, bueno. Pero bueno, todo esto también es parte de un proceso, porque también las mujeres fuimos peleando palmo a palmo cada cosa. Yo siempre le digo a las chicas que no tienen ni idea del cambio que hubo de mi generación a las chicas de hoy. Vamos a ir un pequeño cortecito, vamos a escuchar un tema musical muy lindo y después volvemos y con este tema que está súper interesante. Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. 2 radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país. Ya volvemos con Luces y Sombras de nuestra historia. Buenísimo este tema, María Pien, Malinali, se llama, la verdad que es muy lindo. Roberto, buena elección. Hija de una querida amiga, Sandra Pien, y de un amigo, Chacho Rodríguez Muñoz, un artista emergente que realmente está teniendo buen éxito. Bellísimo, la verdad muy lindo. Bueno, ¿Qué Roberto. era lo que hablabas en la pausa de que San Martín empoderó? Claro, no me gusta esa palabra, ¿no? Pero bueno. es, digamos, en la modernidad. Bueno, ¿qué es lo que...? Aprendí a decir todes y No. empoderades. Me resiste. No, después voy a explicar por qué no me gusta lo de empoderar, porque creo que pone a alguien en una posición de superioridad respecto de otro. Pero bueno, en el caso de San Martín, que no quería mujeres en el ejército, como dijimos antes, tiene otra prueba que es un testamento, no el conocido de 1844, sino uno que pide antes de hacer el cruce de los Andes, con su hija recién nacida, donde obviamente dispone que su esposa, Remedios Escalada, y su hija son sus únicos herederos. Y que Remedios puede disponer de todos los bienes sin otro consentimiento que él le da, sin necesidad de albacea o de representantes. Porque era prueba necesaria de la capacidad que tenía Remedios. Entonces, bueno, podemos hablar de que empodera a su mujer dentro de ese contexto, y ya que mencionaste donde la a San mujer Martín, tenía que digamos, tener un hombre, representante. Pero yo te voy a decir una cosa mucho más feminista de Belgrano, y aún Sarmiento, Sí. lo de Juana Manso no hubiera sido posible sin Sarmiento. Sí, sí. Sarmiento era un hombre que trabajaba mucho con las mujeres y que les daba cargos de responsabilidad. Y en el caso de Belgrano fue el principal denunciador de la situación de opresión que vivía en el régimen colonial la mujer. Hay escritos donde habla La casa, claramente los ejercicios de eso. espirituales, Sí. falta de educación. Y donde subraya la importancia de la educación de la mujer, justamente como formadora de ciudadanía. Es muy notable digamos, lo adelantado de algunas de las ideas de Belgrano para su época, ¿no? Es muy interesante también el caso de Alberdi. Alberdi es cuando otro, funda sí. el periódico La Moda, Muy porque bien. en realidad él advierte que los cambios sociales pasan por los cambios culturales y que en realidad quien se ocupaba de la educación de los hijos, de la administración del hogar y demás, tenía que tener un papel determinante y había que orientarse a la mujer. Por eso es un poco engañoso el nombre de La Moda, cuando en realidad, Claro. digamos, es un nombre que refiere a la mujer, pero el contenido es muy interesante porque la ve como un sujeto de cambio cultural muy importante. Sí. Esos fueron, digamos, pequeñas excepciones dentro de... Porque, por ejemplo, Juana Manso cuando vuelve de su autoexilio, crea un periódico aquí, y ese periódico tiene nada más que 4 ediciones, ¿no? 4 números, y lo llamativo es que el periódico deja de salir por el boicot que le hacen las mujeres.
por el hecho de que no aceptaban este cambio. Digo por lo que decías antes vos, de que si se hubiera aprobado la ley de interrupción del embarazo seguro, legal y gratuito, no estaríamos discutiendo más y hubiéramos dado un gran paso adelante. Y ahí mismo pasaba esto. Con lo que comentaba Roberto respecto de San Martín, un poco se entronca con algo que estábamos hablando en la pausa y que le vamos a pedir a Marcela que se explaye, que es el cambio que se produjo. Desde, por ejemplo, la época de mis abuelos, en que mi abuela materna descubrió que el marido había vendido, se enteró de que había vendido la propiedad sin requerir, porque las leyes no requerían el consentimiento del cónyuge, y había vendido su casa, el hogar de la familia, sin consultarla, y se enteró cuando vinieron a tomar posesión. Es que recordemos que la mujer, hasta que se casaba, le pertenecía al padre. Y después que se casaba, según el código, vos me ayudarás mejor, según el código civil, después que se casaba le pertenecía al marido. Y tenía como una situación de disminución, solo en el caso de que fuera viuda, recién podía tener cierto manejo del patrimonio. Pero vos comentabas en la pausa, y me gustaría por ahí que lo explayes un poco, la idea de el cambio en las costumbres, en las cosas cotidianas, que por ahí una chica joven que se acerca al feminismo no conoció toda esa realidad de subordinación. Sí, yo lo que decía es que a mí me preocupa que no se desalienten, que no es una lucha que va a durar poco tiempo, que hay un triunfo definitivo, digamos, que es paso a paso, que vamos ganando lugares, que es por suerte últimamente no es con sangre, porque por ejemplo el sufragio en Inglaterra costó muchas muertes, por ponerlo como ejemplo. Esta ley también está costando muchas muertes. Esta ley también está costando muchas muertes. Sí, a partir de la desigualdad. La chiquita de Tucumán, pobrecita. No, pero no solo eso, sino el hecho de la injusticia o la desigualdad al momento de tener que afrontar una interrupción de embarazos. O por caso de violación. También. En realidad son muertes invisibles, que no son las muertes a lo mejor que se ven en el contexto de un enfrentamiento. En realidad debe haber dicho muertes por represión o algo por el estilo. No, está hablando porque también produce muertes porque en cualquier indicador que tome la situación de las mujeres es peor que los varones, digamos. Sí. Pero me refería a la represión concretamente, a las muertes. Bueno, no importa, pero lo que quiero decir es que el cambio pongámosle un punto en los 60 o en los 70, fue brutal. Antes de la ley de divorcio, las mujeres no tenían ningún derecho, civil, es esto, no tenían bienes gananciales, porque no existía el divorcio, digamos, no tenían bienes gananciales, no tenían la tenencia de los hijos, no podían decidir a dónde van los hijos a la escuela. Pero además, en la sociedad, y digo esto porque mi madre se divorció, con toda la razón del mundo, lamentablemente, no se divorció, se separó de mi padre, era una muerte civil, porque esto que yo decía de qué es lo que la cultura empieza a aceptar después de una ley. Antes de la ley de divorcio, una mujer divorciada era una especie de peligro público. O sea, a las reuniones de familiares no la invitaban porque no sea cosa que se fuera a levantar a alguno de los varones. Peor que el estigma de las solteronas. Peor. A los hijos no los dejaban ir a determinadas escuelas. Sí. No nos invitaban a ciertos cumpleaños porque éramos hijos de divorciados. Era... no había alimentos, con lo cual las mujeres cargaban ellas solas con la totalidad de la crianza. Sí. Y sin embargo, muchas mujeres estaban en desacuerdo con la ley de divorcio, muchísimas mujeres. Sentían que se les rompía ese rol, que sentían protegido, digamos. ¿Viste? De que, a ver, si yo no soy capaz de ser autónoma, de lograr construir una autonomía fundamentalmente económica, el divorcio era una amenaza terrible, de que los tipos se iban a ir y las van a dejar solas con los chicos. Hay una frase de Lenin que no tiene nada que ver con el peronismo, pero a mí me parece que realmente es una de las más logradas, cuando él decía que el campesino le teme más al cambio que a las cadenas. Impresionante. ¿No? Y efectivamente pasa eso, ¿no? El hecho de sentirse protegido en una situación donde vos llevas todas las de perder.
Y bueno, ahí justamente es donde aparece la vocación de transformación de la sociedad y los cambios culturales deben profundizarse, porque en realidad presuponer que porque haya una ley de aborto legal, seguro y gratuito, todas las mujeres van a salir a abortar libremente, es una estupidez. Solo puede caber en un país donde la educación se ha degradado de este modo y donde existen determinados códigos sociales o religiosos que avalan esta forma de pensar. Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando para comparar, cuando fue lo de la ley de divorcio, que ahora suena una cosa ridícula, digamos, ¿no? Sí. Se armó una de las cosas que nosotras mostrábamos como bandera era que la ley de divorcio no solo no había producido una epidemia de divorcio, sino había producido una epidemia de casamiento, de gente que legalizaba la situación. En realidad, yo lo que digo, si hubiera aprobado la ley del aborto, tendríamos hoy la bandera de mostrar que no aumentaron los abortos, sino que disminuyeron las muertes maternas. Esa ley tenía un capítulo muy importante referido a la prevención. Y solo se habla de las consecuencias del aborto en sí, y no de todo lo que tenía vinculado. Si bien era una ley que tenía o que hubiera merecido muchas correcciones. Sí. De todas maneras, hacía hincapié en la cuestión de la prevención para evitar llegar a esta solución. Hubo un problema de estrategia Muy claro. de cómo se planteó esa ley. Hubo errores o tácticos, si se quiere. Pero bueno, hablando de las discusiones de las leyes, vos mencionabas el tema de las sufragistas, y a veces cuando se hace la historia del movimiento de mujeres se tiende como a disminuir la importancia del tema de la lucha por el sufragio. Sí. Digamos que se entiende como que es como una cosa meramente formal. Pero cuando fue la discusión del tema de la paridad de género en las listas, que vos fuiste una impulsora muy grande de ese tema. Es de mi hijo la ley. Sí, Sebastián. Sí. Bueno, justamente estudiando algunos temas, antecedentes legislativos en el Senado de la provincia de Buenos Aires, encuentro los debates parlamentarios de algún intento que hubo en la década del 30 por el voto femenino. Las barbaridades que decían esos legisladores, las cosas que decían, decían que si la mujer votaba se venía abajo el orden familiar, la familia iba a ser destruida. Decían, los mismos argumentos que usa, mira, si vos lees las versiones taquigráficas del debate del voto, del debate del cupo y del debate de la paridad, te vas a encontrar que los argumentos son los mismos. Bueno, hay un sector y se va más atrás el voto universal también. Claro, con el voto universal también. También. Por eso digo, los derechos se van ganando paso a paso y hay que afianzarlos porque vuelven para atrás. ¿Viste? Hay que ir afianzando los derechos. Ahora, y de paso el chivo, estamos organizando una red gigante de mujeres. Le pusimos ojo paritario, así es ojo. Estamos mirando y vamos a impugnar todas las listas que no cumplan, en el caso de las provincias donde hay ley de paridad, porque este país es increíble, tiene un sistema electoral en cada provincia, en algunos hay paridad, en otros hay cupo, en otros hay paridad para diputados y el sistema uninominal y en Entre Ríos todavía tenemos cupo del 25% y no lo cumplen. Entonces esta vez dijimos, bueno, se terminó, ahora vamos a impugnar todo, porque aún hasta hace poco, porque además mira cómo está asociado, esta señora Elías de Pérez, que era la banderada celeste, era que sistemáticamente en Tucumán fue cómplice de trampear el cupo, fue la que inventó, por ejemplo, ponerse en la lista provincial y en la lista nacional al mismo tiempo para renunciar y que asumiera otro varón. Y la última era que defendía la lista de los radicales, que fue fantástico, porque el señor estaba preparadito con el moño puesto para jurar, y llegó la resolución de la justicia. Habían puesto en la lista una chica que era policía en Tucumán, que hoy es diputada, y la verdad, muy bien, a pesar de que es radical,
Pobre, así mira lo que dije, a pesar de que es radical, qué mal que estuve. Bueno, no, pero quiero... Se entendió que no simpatizás con los radicales. Bueno, no importa. Es que lo dije y me di cuenta de lo que estaba diciendo. Por al revés, quise hablar bien de ella, porque ella era, digamos, era candidata por Tucumán, era policía por en Santiago del Estero, y además tenía un bebé recién nacido. Entonces estaba puesta para no asumir, renunciar, y que asumiera el varón siguiente. Entonces, y esto fue la última. No hay manera de que no inventen una trampa nueva. Pero vos decís, a pesar de ser radical, y yo creo que puede ser que el radicalismo haya cambiado, pero si bien durante la década del 10 y del 20 tanto el socialismo como el radicalismo tuvieron sus mujeres, mucho, cuando se produce la sanción de la ley de sufragio, estos partidos no presentan candidatas. No solamente eso, sino te voy a contar un dato que sabe poca gente, porque es producto de una investigación. Yo estoy haciendo unos cuadros, digamos, buscando quiénes habían sido las diputadas, que es muy fácil porque hasta el cupo era muy poquita. Y es curioso ver que esto de qué es lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Durante un largo periodo eran solo peronistas, porque hay una historia que... Sí, mucho machismo en los partidos. Sí, pero no solamente eso, déjame contarte. Después que sancionan la ley del voto femenino, las mujeres, incluida Evita, nosotras mismas no sabemos mucho todavía de sistemas electorales, no se habían dado cuenta, ya estaban eligiendo sus candidatas, y alguien, dicen que la mujer de Guardo, que era abogada, avisa que la ley electoral no permitía ser candidato a quien no estuviera afiliado por lo menos 2 años antes al partido. Y como no eran ciudadanas, era imposible. Entonces, efectivamente, tal cual les dijeron Balbín, Palacios y compañía, Evita, entre gallos y medianoche, sacó a las trompadas una ley que decía que todos los partidos, que esto también es como la primera ley que habla de lo que después la socialdemocracia llamó el cupo partidario, como sistema, es un invento de Eva Perón. Saca una ley que dice que todos los partidos, no solo el peronismo, pueden incorporar las mujeres de su rama femenina, de su sector femenino, no me acuerdo cómo los menciona la ley. Pero el único partido que hace uso de esa ley es el peronismo. El resto... Mira, Alicia Moró de Justo no solo no fue legisladora cuando el socialismo tuvo muchas legisladoras, muchas veces bancas, sino que nunca fue ni siquiera candidata. La primera diputada nacional socialista fue después de la ley de cupo. Provincias enteras, la provincia de San Luis, es la que me acuerdo, nunca tuvo una mujer en una lista hasta la ley de cupo. Pero voy a llevarles la contra una vez más y voy a reivindicar a gente de origen radical, si bien no eran radicales orgánicos. Primer voto femenino fue en San Juan, los hermanos Cantoni, que en el año, en 1928 creo, fue la primera emisión del voto femenino, del voto de la mujer en San Juan. Yo no le voy a quitar mérito, pero era voto municipal en San Juan. Bueno, pero tenés que ir a buscar a San Juan a un voto municipal en el año 28. Bueno, es cierto. Sí. Es la excepción que confirma la regla. Eso. No, lo notable es que en la Argentina el voto fue acompañado del porcentaje más alto de mujeres en las cámaras del mundo. Del mundo. Y eso fue así hasta 15 años después que nos alcanzaron los países nórdicos. Es cierto. Y aparte tuvimos una de las primeras jefas de Estado. La primera, la primera presidenta, con el cargo formal de presidenta, que fue Isabel. Y Delia Parodi fue la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados. Por eso digo que en realidad esto es como asombroso. Ahora, claro, llegó la dictadura, arrasó con todo, entre otras cosas, arrasó con todos los derechos de las mujeres. Cuando yo fui diputada, éramos el 5%, no éramos nada, no existíamos en el conjunto de la Cámara. Y sin embargo, bueno, yo siempre cuento que una académica americana me escribe y me pregunta, ¿cómo es que en ese país, que no sé qué dónde queda, qué sé yo,
se les ocurrió esto, porque esto Claro. nosotros después lo llevamos a las Naciones Unidas y se expandió por todo el mundo, digamos, se expandió la idea de la acción positiva, que es el antecedente de la paridad. Y en realidad, yo, que nunca me había puesto a pensar eso, después me di cuenta que el tema es que hay una memoria colectiva. En nuestra cabeza, en la cabeza de las argentinas, ya habíamos hecho la experiencia del cupo partidario, que era lo que proponía la socialdemocracia como si hubiera sido un invento nuevo, moderno, digamos. Y sabíamos que eso no lo podíamos sostener en el tiempo. Muerto Perón, nunca más pudimos tener el porcentaje que nunca lo sacaron de la Carta Orgánica del PJ, digamos, mientras el PJ funcionó como partido. Pero no se respetaba. Pero nunca logramos hacerlo respetar. A ver, ¿y cómo fue que vos te involucraste en esa lucha? ¿Y cómo fue esa pelea por el cupo femenino, que fue la antesala, digamos, de la paridad, como bien explicaste? ¿Cómo se dio eso? ¿Y con qué se enfrentaron en esa pelea? Con todo el planeta. No, bueno, es una historia que tiene hasta sus aristas divertidas, porque en realidad una diputada radical, que fue la primera diputada radical en el 73, miren hasta qué fecha no hubo una mujer de ningún otro partido, que bueno, esto digo de las mujeres excepcionales, porque había sido la primera abogada, la primera jueza de Córdoba, era una genia. ¿Quién era? Se llamaba María Teresa Morini, que ya en esa época era una mujer muy grande, tenía como 80 años, y ella había inventado esta ley de paridad, en realidad, más como una cosa de llamar la atención, ¿viste? Esas leyes que uno presenta para poner un tema en debate, y lo había presentado a través de una senadora radical, que la verdad que era un encanto, pero la ley, a ver, ellos tenían en ese momento, los radicales, minoría en ambas cámaras y además una ley que era, entonces, antes de que se perdiera el estado parlamentario, nos vinieron a buscar a nosotras, a las peronistas, a decirnos, miren, ya sabemos que esto no se puede, que es muy difícil, que tenemos minoría, pero queremos que aunque sea armemos un poco de quilombo, ¿no? Entonces, las peronistas del Senado, con ayuda, nos juntamos todas, digamos, ¿no? Y en eso tuvo un rol muy importante Liliana Gurdulich, que era una de las pocas senadoras mujeres que teníamos, había 3 en la Cámara. Medio les planteamos a la senadora, háganos la gauchada, déjenla pasar, si total no pasa diputado. Se votó a fin de año con las leyes que se votan por número, o sea, ni se enteraron. Sí. Claro, Pasó en el bulto, digamos. Pasó en el paquete, sí. Ahora, ya diputados era otra cosa. Y la verdad, y creo que nos están haciendo señas que nos acaba el tiempo, les cuento que la historia real es que nosotros habíamos hecho toda una campaña de las poquitas que éramos, digamos, más todas las demás. Habíamos hecho una campaña hablando con todos los varones, y todos los varones decían, ¿viste? Ni se calentaban en contestarnos. Pero el que sí daba mucha bola a las cuestiones de las mujeres era el presidente Carlos Menem. Entonces lo fuimos a ver a Carlos Menem, y Carlos Menem nos dijo, estoy simplificando la historia, pero nos dijo, muy bien, yo estoy de acuerdo, si hacen suficiente quilombo como para que yo pueda decir, no soy yo, muchachos, son claro, él. Miren el quilombo que arman las mujeres. Cosa que nos parecía bien. Claro. Entonces, bueno, medio de los cachetazos logramos que entrara en tratamiento la ley. Y por supuesto que, a ver, si ustedes tienen que leer la versión taquigráfica, porque era así, todos uno en contra, otro en contra, otro en contra, otro en contra, otro en contra, y nosotras habíamos tomado el Congreso, porque no es la primera vez que hacemos movilizaciones así. El Congreso estaba literalmente tomado, además los agarramos de prevenido, estábamos adentro del Congreso, no solo afuera. Y nada, de las tribunas les tiraban de todo, fue un escándalo. Y además les habíamos dicho, chicas, miren que estos van a estirar la sesión hasta el día siguiente, para cuando no nos fuimos votar. todas, y después Claro. van a decir, entonces la consigna era, vamos con la vianda, los pibes, lo que No fuera, nos pero no movemos. nos movemos.
Con la carpa, claro. Sí, que yo no me acuerdo, pero ya a la madrugada era no, lo vamos a ver a Menem, y le decimos a esa hora, sí, ya de desesperada. Y le decimos, mire, usted nos dijo que si hacíamos quilombo, usted no bancaba. El quilombo lo hicimos, pero los votos no estaban. Sí, pero él lo manda a Manzano a hablar en su nombre. Manzano ocupa la banca, ella habla en nombre del presidente de la Nación y dice que hace un discurso que yo lo vi después a Manzano, años después, y le pregunté quién le había escrito el discurso, porque juro que nosotras no fuimos, que era un discurso modernísimo para esa época. ¿Quién habrá sido, no? No, pues es que no sé, él dice que él, pero no creo, ¿ves? Francamente no creo. Hace un discurso, a ver, entonces, los mismos que habían hablado en contra 5 minutos antes, piden de nuevo la palabra y empiezan a decir que bueno, que en realidad estaba bien. Cuando los radicales, que en ese momento eran peronistas y radicales, el resto era insignificante, claro. Cuando los radicales ven que ellos iban a ser los culpables, que la ley va a salir igual, claro. Y ellos iban a votar en contra de las mujeres, la ley termina votándose casi por unanimidad. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Como mantener las convicciones. Pero es lo mismo. Bueno, que con la paridad pasó algo similar, ¿no? Exactamente. En las discusiones de las comisiones eran todos en contra y que después cuando fueron a votar, votaron a favor. Me llamó la atención era que había muchas fundamentaciones positivas, pero luego votaban negativo. Bueno, es lo a ver, por ejemplo, la fundamentación de estar en contra del voto femenino de Balbín y de Palacios, claro. Era las mujeres de nuestros partidos no necesitan estas leyes. No hubo una diputada radical hasta el 73 ni una diputada socialista hasta el 95, creo. Me parece que tenemos que pedir una segunda vuelta para la semana que viene, porque si nos fue el horario... Te están comprometiendo. Ya le estamos tratando de comprometer. Sí, porque nos falta mucho. Nos faltan no, muchos lo que pasa es que, la verdad que, a ver, yo he militado esto, y es un tema que me apasiona, porque además me da como bronca que digan, ponía el ejemplo de Balsa, pobre Balsa, al final fue el que decidió que teníamos razón, claro. Pero ¿cómo? En la cabeza de claro, la historia ha invisibilizado tanto a las mujeres que parece que aparecimos ahora con el pañuelo verde. Claro, digamos. Es una lucha que lleva décadas, por lo menos siglos, más de un siglos. Cuando yo decía las brujas, ¿qué eran las brujas? Las que no aceptaban el sistema y que terminaban quemadas en la hoguera. Entonces, en realidad la nuestra es una lucha por la libertad. Exactamente. Sí. Y bueno, en este camino creo que este año es clave. Sí. Hacer cumplir la paridad es clave. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que también hubo trampas a la ley, es impresionante ver hoy los consejos deliberantes, porque son casi mitad y mitad. Bueno, te vamos a volver a invitar, Marcela, porque la verdad que se nos ha ido el tiempo. Ha sido un honor tenerte como invitada. Muchísimas gracias de corazón y bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes por invitarme, la pasé bárbaro. Hasta el lunes. Luces y sombras de nuestra historia. Todos los lunes, de 22 a 23. Desde www.sonica.com.ar transmite Sónica Más. Sónica Más. Con estudios ubicados en Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sónica Más. Más radio. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la noche.